mesa redonda de hoy como la conferencia de mañana están vinculadas a las exposiciones que bajo el título de vulnerabilidades se acaban de inaugurar en el Museo de la Universidad de Alicante, en el MUA, y simultáneamente aquí en el MACA. Ambas exposiciones se han realizado con obras provenientes de la colección de arte de la Fundació Pere Moral Art, que es promotora del Centro Bombas James, que posiblemente de Valencia, que posiblemente muchos de vosotros conoceréis. Pues, por tanto, pues también agradecer también a la Fundación Pere Moral Art, que ha hecho posible que estas dos exposiciones estén ahora en Alicante. Voy a hacer primero una breve presentación de las personas invitadas a participar en esta mesa. A mi izquierda, el doctor Juan Antonio Roche, profesor titular del Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante, es autor de numerosos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, también una larga lista de libros, cito los dos más recientes: Creativity and Time, a Sociological Exploration, en 2021, y Los caminos de la modernización del arte de Alicante desde 1950, del año pasado, de 2020. También ejerce como comisario de exposiciones y actualmente es presidente del Comité de Sociología de las Emociones de la Federación Española de Sociología y es vicepresidente de la Red Internacional de Investigación sobre Sociología de los Cuerpos y las Emociones. Al comienzo de la mesa, el doctor Juan Manuel Zaragoza, investigador postdoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia, es miembro del grupo de investigación HIST-X, Epistemología Histórica del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es autor de diversos artículos sobre historia de la medicina e historia y filosofía de las emociones en revistas también nacionales e internacionales. Ha sido Marie Curie Research Fellow en el Center for History of Emotions de la Queen Mary University de Londres, y en el año 2015 fue uno de los ganadores de una beca Leonardo de la Fundación BBVA con un proyecto titulado El material del que están hechas las emociones, una propuesta desde la historia material de las emociones. En la actualidad lleva entre manos un proyecto de investigación sobre la constitución histórica de nuestra experiencia de la naturaleza. Cristina Guirao Virón, doctora. Cristina Guirao es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. También ha publicado varios libros de sociología y artículos académicos sobre conciliación, vida laboral y familiar, y de análisis sobre la cultura desde la perspectiva de género. Es profesora en el Máster Universitario en Género e Igualdad de la Universidad de Murcia y ha sido directora del Máster en Gestión Cultural de esta misma universidad, y asimismo ha ocupado diversos cargos de gestión institucional como el de Coordinadora General de Cultura de la Universidad de Murcia. En 2021 acaba de ser editora invitada de la revista académica Contranarrativas para coordinar un número monográfico dedicado a la vulnerabilidad y fragilidad. La mesa redonda de hoy lleva por título Aproximaciones a la vulnerabilidad. Este concepto es poliédrico, de ahí que hablemos de estas aproximaciones que por parte de cada uno de los participantes en la mesa pues presentamos como complementarias y como mutuamente enriquecedoras. Generalmente la idea de vulnerabilidad se asocia a la de estar expuestos a enfermedades, a injusticias, a pobreza, a violencia u otras situaciones que nos someten. Sin embargo, algunos pensadores han dado otra interpretación al disociar vulnerabilidad y pasividad y plantear que la vulnerabilidad puede tener un carácter performativo o agente y, por tanto, se puede convertir en una forma de resistencia y movilización política. Cristina Guirao ha profundizado en esta línea de pensamiento, en este giro interpretativo que hace converger vulnerabilidad y política. Por tanto, Cristina, pues me gustaría que tu intervención nos aclareses esta idea de vulnerabilidad, ¿no? ¿Puede ser, con sus dificultades y límites, un medio para la política? Quizás dicho de otro modo, ¿no? ¿Cabe pensar la vulnerabilidad como una palanca para el cambio? Tienes la palabra. Bueno, gracias Enrique por la presentación. Gracias al MACA por la invitación a esta mesa redonda. El caso es que llevamos años que me estoy acordando que llevamos años con el tema de la vulnerabilidad y la fragilidad. Veníamos en el coche precisamente, Juanma, cuando hicimos el primer seminario, que era en el 2015 me parece, y que por cierto estábamos todos los que estamos en esta mesa en Murcia hablando también de fragilidad. Y nos parecía un tema interesante, aunque el contexto no nos acompañaba todavía. Era el 2015 y allí estábamos felices con investigar fragilidades y vulnerabilidades
Y ya incluso vino Marina Núñez, que ahora forma parte de la revista también de Sendeas, que ha salido con sus imágenes. Y nada, pues muy feliz. Digo muy feliz, y sí que el contexto no nos acompañaba porque después ha sucedido una pandemia, el tema de la vulnerabilidad ha aparecido, de la vulnerabilidad social ha aparecido en la primera página y es, vamos, en el primer nivel de realidad, y no pasa un telediario, fíjate, sin que la palabra vulnerabilidad de alguna manera sea mencionada, o bien hablando de la enfermedad, o bien hablando de la sociedad, o bien hablando, pues, no sé, de cualquier tipo de contexto histórico como pueden ser los refugiados y todo esto. Realmente es así, vivimos momentos vulnerables y hay una vulnerabilidad de la que podemos hablar en todos los aspectos: sociológica, medioambiental, en fin. Respecto a la pregunta que Enrique hacía sobre si la vulnerabilidad puede constituir en algún momento una palanca de cambio o un motor de la acción general política, es bastante interesante porque el propio concepto de vulnerabilidad en ningún momento parece que permite pensar que una condición que entre comillas victimiza a la naturaleza humana o habla de la posibilidad de que seamos, que es lo que significa la palabra vulnerabilidad, la posibilidad de que seamos dañados, la posibilidad no alude al hecho, sino a tener una naturaleza humana que tiene la condición de ser vulnerable, de poder ser dañado por cualquier otra gente, otra persona o una circunstancia histórica. De hecho, se habla normalmente de dos tipos de vulnerabilidad: la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad antropológica. La social vendría dada por circunstancias o económicas o circunstancias sociales que a uno le llevan hacia la precariedad, circunstancias materiales adversas. Y la vulnerabilidad antropológica tendería más a pensar la vulnerabilidad en términos de ontología, una condición propia de la esencia y de la naturaleza humana. El pensamiento feminista las ha pensado las dos, y de hecho desde posiciones muchas veces que convergen. Ahora pienso, por ejemplo, en Martha Nussbaum, que sería una mujer que piensa más la vulnerabilidad desde el lado antropológico y humano como una condición propia de la naturaleza, y bueno, Judith Bartlett, que es el tema que se acerca más al tema político, que la pregunta que me ha hecho Enrique, que hablaría más de una vulnerabilidad como una condición determinada, como una condición social de precariedad extrema, que en determinados contextos, desde luego, es la palanca y el cambio para empezar a oponerse y a hacer resistencia a la precarización extrema que sufren los cuerpos, ¿no? Esta vendría a ser la idea de Judith Bartlett, de que hay un sujeto común que es vulnerable y que se construye políticamente al tiempo que en el espacio público visibiliza las condiciones precarias de esa condición que vive. Entonces, la vulnerabilidad sí sería una condición, un arma política que atraviesa un sujeto político que puede ser indeterminado, o sea, no solo referido a su raza o a su identidad o a su categoría social, sino que es un sujeto político sin definir, pero que convergería todo él en la idea transversal de ser vulnerable. En el espacio público, de alguna manera, y a través de las manifestaciones, las imágenes que estamos viendo, dice Judith Bartlett, expresamos nuestra vulnerabilidad, nos oponemos a la precariedad de los cuerpos que puede venir pues, por diversas circunstancias. De hecho, a mí esta idea me parece interesante porque se puede hacer un análisis de casi todos los movimientos sociales contemporáneos que hemos ido siguiendo, y de aquí las imágenes que traigo aquí, que pasan así en bucle, son todas de estas, pues desde el 15M y la toma de posición de la Plaza Mayor, de la juventud, de indignados en un principio con el sistema y con las condiciones de vida que el sistema les proponía, hasta, bueno, pues las primaveras árabes, que como un rizoma se extendió por todos los países árabes. Por ejemplo, otros ejemplos, por ejemplo, pues el caso de Black Lives Matter, de cómo se devalúan las vidas y cómo se vuelven precarias las vidas de ciertas poblaciones de color, como es el caso de los negros en Estados Unidos, como la vida de estas personas se devalúa en el sistema y vale menos solo por el hecho de ser de esta raza, vale menos que la de un blanco.
Y todas las situaciones de precariedad, esta es una plaza en Turquía que también fue ocupada mucho tiempo y a raíz de la cual ocupada en el espacio público por un grupo de gente descontento, que pueden estar descontentos con las condiciones económicas, sanitarias, con la educación, con todo. Es decir, el ser precario viene de diversos ámbitos y esa precariedad es la que lleva al final y es la palanca del descontento social de todos los movimientos que estamos viviendo desde hace muy poco en el espacio público. Bueno, esa sería un poco la idea de por qué la vulnerabilidad puede llegar a ser la condición de una transformación social, pero de alguna manera el pensamiento feminista profundiza también un poco más cuando habla de la condición vulnerable, y aquí viene la parte ontológica, de entenderla no solo como la precariedad extrema, sino también como la necesidad de que nos pensemos desde el espacio común de crear un vínculo entre todos, de que pensemos la interdependencia, la creación de vínculos, de que pensemos en lugares comunes en donde la especie humana de alguna manera pueda proyectarse y crecer y sobrevivir al medio adverso. Entonces, en ese sentido de compartir y pensarnos desde la vulnerabilidad como un lugar común para poder expresar, es desde donde me parece interesante el proyecto del pensamiento feminista contemporáneo, la teoría de los cuidados, que nace de esta idea del vínculo común. Realmente lo que expresa al final la vulnerabilidad, y tanto como movimiento político como lugar desde donde tenemos que pensarnos como especie humana, si queremos sobrevivir y generar esos vínculos y esos espacios comunitarios, también expresa una crítica importante al sujeto liberal y a las patologías de ese sujeto liberal que durante tanto tiempo se ha pensado autónomo, independiente, que ha pensado que no necesita de los cuidados. Al final también todo el sistema productivo y toda nuestra economía está montado sobre la ficción y el mito de que, bueno, pues de que hay un sujeto que nació de alguna manera en la Ilustración, en filosofía, y que el contractualismo llevó hasta el exceso de pensar que, bueno, que el individuo no necesita más que crear sociedades en las que entre todos nos respetemos las propiedades y siendo todos independientes, teniendo racionalidad y autónomos, esto iba a funcionar maravillosamente. Pues la realidad es que no somos independientes, somos muy dependientes, tenemos momentos de enfermedad, de necesidad de los otros, necesitamos los cuidados. La especie humana no nace independiente, nace muy débil. Cuando se es un bebé y cuando se es anciano, y si ya sí cae uno enfermo, pues... Y lo curioso es que el sistema y la sociedad que hemos organizado no atiende esos episodios que son constitutivos de la naturaleza humana, no los atiende, les parece una cosa excepcional, y gran parte de las patologías del sistema que tenemos y del individuo que hemos pensado creo que se deben a esos excesos del sujeto ilustrado y del contractualismo, que lo pensó racional solo cuando el sujeto del siglo XX, y ahí quería al final concluir un poco esta idea. Seguramente en las condiciones históricas en las que estamos, la condición humana no se puede definir como racional, sino al contrario, como bastante irracional, como bastante vulnerable y como nada de independiente, sino como muy necesitada de cuidados como especie, ¿no? Y bueno, las preguntas que me hacía o que quería hacer a Juanma, bueno, que tocará estos temas de alguna manera desde su discurso, es cómo buscar esos lugares comunes desde los que pensarnos como grupo social y cómo proyectarnos en el momento histórico en el que estamos. Si ya no nos sirve de alguna manera el legado de la Ilustración y las patologías que el sujeto vive, el sujeto contemporáneo, cómo pensarnos desde esos otros lugares, ¿no? Bueno, pues era un poco esto lo que quería comentar. Vale, gracias. Sí. Vamos tomando la palabra de los siguientes intervinientes. Manuel, veces que te he oído hablar y cuando te he leído. Cuando te he oído hablar y te he leído, tú matizas, te importa diferenciar entre el concepto de vulnerabilidad y el de fragilidad. Y bueno, te quería preguntar por esta cuestión porque bueno, son dos conceptos que están muy próximos, que pueden ser fácilmente confundibles, hasta qué punto no lo son. Y cómo estos dos conceptos, ya que tú estás trabajando acerca de la constitución histórica y nuestra
en relación con nuestra experiencia con la naturaleza, cómo estos conceptos entrarían en contacto con esta cuestión. Bueno, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, por la pregunta, por invitarme. Gracias al museo por permitirnos utilizar esta sala maravillosa. Efectivamente, como bien ha dicho Cristina, llevamos dándole vueltas a esto de la vulnerabilidad y la fragilidad desde 2017. No somos tan ancianos todavía. Desde 2017. Desde 2017 que hicimos ese primer seminario. Como dice, estábamos los 4 y muchos más compañeros y muchos más amigos. Lo curioso es lo que luego se ha ido generando allí, este número monográfico de contranarrativas, esta misma exposición, ¿no? Que también tiene su núcleo, su semillita se pone ahí en ese bolso, y luego otras muchas cosas que hemos intentado hacer y que, como suele pasar en la vida, pues no salen, ¿no? Yo, en efecto, me gusta distinguir, por entrar a la pregunta que me hacías, me gusta distinguir entre vulnerabilidad y fragilidad. De hecho, en el monográfico, en el número monográfico que publicaste, mi artículo va precisamente sobre la fragilidad. Creo que, y voy a intentar explicar por qué creo que es interesante esto, y luego lo aplicaré a la parte de la naturaleza, como me comentaba, como me pedías, Enrique. A ver, efectivamente, la reflexión sobre la vulnerabilidad la tomamos todos a partir de la lectura de Butler, ¿no? Leemos a Butler, igual que, bueno, ella toma, obviamente, el concepto lo toma de Levinas, y ella hace su propia relectura de la idea de vulnerabilidad. Entonces nos ofrece esta idea que tú has puesto muy claramente, ¿no? De la vulnerabilidad, de la dependencia, primero la dependencia radical de los cuerpos. Es decir, los cuerpos dependen radicalmente de los otros, con lo cual lo que ella nos dice no es solo que vivamos, nuestro cuerpo sea social, o sea, no solo nos dice que la ontología de nuestros cuerpos sea social, sino que dice que nuestros cuerpos son sociales. La constitución propia de nuestro cuerpo es social, y de aquí se sigue una serie de circunstancias o de características que ella habla, ¿no? De esa dependencia radical hace que estemos abiertos radicalmente a los demás, y que de alguna forma los demás siempre nos llamen y ocurra ese momento que ella dice de desposesión del yo, de éxtasis, que nos saca de nuestro propio cuerpo, porque precisamente las relaciones con los demás nos tiran. Y no podemos negar ese tirón. Podemos matizarlo, podemos no dejarnos arrastrar, pero el tirón siempre existe. Esta relación con los demás es radical. Por eso ella dice que esto es radical, esa dependencia radical, ¿no? Y a partir de esta idea del cuerpo radicalmente, ¿no? Entendido como relación, es donde ella desarrolla la idea de la vulnerabilidad, que ella entiende como condición de posibilidad de todo lo que sería la vida, del deseo, del amor, de las pasiones, también de la tristeza, ¿no? Precisamente porque, como recuerdo muy bien en ese workshop que tuvimos en el 17, Marina Núñez nos comentó, al hablar de su obra, de esa figura, ¿no? Que ella decía muy masculina, ¿no? Muy acorazada, ¿no? Cuando eres invulnerable, nada te toca, efectivamente nada te toca. Entonces nada te afecta, y si nada te afecta, pues en realidad no estás vivo, ¿no? Porque estás totalmente desconectado del mundo, ¿no? Como digo, la vulnerabilidad sería esa condición de posibilidad de toda vida, y como tal es, incluso dicho de forma muy simple, sería, pues bueno, pues, y quitándole un poco toda esta dificultad, ¿no? Toda esta elaboración que proporciona Butler, sería, bueno, en realidad somos vulnerables porque podemos ser heridos y porque nos pueden hacer daño. Sería una cosa, es una definición casi de diccionario, ¿no? Somos vulnerables en tanto que estamos vivos, y como estamos vivos, pues nos pueden hacer daño. Allí Butler hace una distinción que a mí me parece interesante, y que creo que es de donde sale mi idea de distinguir entre vulnerabilidad y fragilidad. Que es la distinción que ella hace entre precariedad y precarización, ¿no? La idea que nos dice Butler es que la precariedad es esta vulnerabilidad compartida, ¿no? Todos vivimos en precario precisamente porque todos somos vulnerables. Entonces esta vulnerabilidad compartida es lo que ella llama precariedad, ¿no? Precariedad, perdón. Luego ella menciona lo que es la precariedad. Y esto ya es distinto.
Esto ya es distinto porque ella dice, bueno, lo cierto es que todos somos vulnerables, pero algunos somos más vulnerables que otros. Hay personas y ahí es donde ella entra con toda su reflexión acerca de las vidas dignas de ser lloradas, hay personas a las que les negamos, ¿no? Les negamos, por ejemplo, una serie de derechos, a las que personas que no tienen un hogar, personas que no tienen medios de ingreso, personas, como estamos viendo aquí, bueno, pues que viven unas situaciones que hacen que su vida sea mucho más precaria que la nuestra. Mucho más precaria que la nuestra. Y luego ella habla de lo que es el proceso de precarización. Todo esto además sale de vosotros que sois sociólogos, el otro día lo toma de Bourdieu, que es el que está estudiando en ese momento todo el tema de la precarización, ¿no? Aunque le da un giro. Dice, claro, la precarización, que es el proceso, nos dice, es interesante, por el cual nos acostumbramos a vivir en precario. Bueno, es un proceso, ese proceso en el que poco a poco nos van desgastando y empezamos a pensar que, bueno, hace 10 años nos reíamos desde los 1000 euristas, ¿no? Y ahora pensamos que un sueldo de 1000 euros al mes, pues oye, no está tan mal. No, vamos, esta idea de que se produce un desgaste a través de ciertas... Y además, ya lo dice, a través de la aplicación de biopolíticas y la aplicación consciente, ¿no? De desgaste que hace que nos acostumbremos a vivir cada vez en situaciones más precarias. Claro, aquí lo que yo veía aquí es que había, bueno, un pequeño... Por un lado, esta idea de que todo es precariedad, ¿no? Y luego la idea de, bueno, ¿y cómo llegamos aquí, no? ¿Cómo llegamos aquí? Porque es cierto que todos somos vulnerables, pero no es lo mismo ser vulnerable que llegar al punto de la ruptura. Es decir, llegar a un momento en que te rompes. Que era lo que me interesaba a mí. Ese punto era lo que me interesaba a mí. Y aquí recuerdo cómo se llamaba este señor que era catedrático de física, que estuvo también en el seminario, Requena, ¿no? Y él hizo esta distinción, ¿no? Precisamente entre lo que era el punto de ruptura y la relación entre fragilidad y flexibilidad. Él te dice, en física la fragilidad es el momento en que algo se rompe. Es decir, tú coges un lápiz, por ejemplo, cualquier material, y lo vas tensionando, y dependiendo de su índice de fragilidad, vas aplicando fuerza y llega un momento en que se rompe. Pasa con cualquier material. Los más flexibles aguantan más, los menos flexibles aguantan menos, ¿no? Y esto a mí me parece interesante porque efectivamente para romper algo hay que hacer una fuerza. Hay que hacer una fuerza, hay que hacer un acto consciente. Y tú puedes aplicar una fuerza o puedes hacer que el material empiece a ser más débil, precisamente aprovechando la característica que tenemos todos de ser vulnerables. En el momento, y ese proceso o esa idea de la precarización, en el momento que tú vas desgastando, el proceso, el momento de la ruptura llega antes, porque te han ido debilitando. Es decir, el material, por decirlo así, yo cojo aquí una sierra, voy cerrando, voy desgastando y llega un momento en que solo tengo que hacer un poquito de fuerza, ¡plac!, y se parte. Esta es la idea que a mí me interesaba explicar, es decir, la fragilidad como un proceso de fragilización, es decir, como algo que se hace conscientemente. Vamos a la naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, y venimos de Murcia, ¿no? Y como sabéis, ahí estamos ahora todos con el tema del Mar Menor, ¿no? El Mar Menor todos decimos que es un espacio, que es un ecosistema frágil. En realidad no es un ecosistema frágil, es un ecosistema vulnerable, como son todos los ecosistemas. Pero lo que ha ocurrido es que la capacidad de autorregulación del Mar Menor se ha visto superada precisamente por 30 años de vertidos descontrolados e incontrolados, ¿no?, en la laguna. Eso es un proceso de fragilización. Hemos desroto el equilibrio del espacio de tal forma que ahora sí es frágil. Antes era vulnerable, como todos, pero ahora es frágil. Hemos conseguido romperlo. Se rompe en 2019, se rompe en 2021. El estado que tenemos ahora es un estado de fragilización que se puede romper nuevamente en cualquier momento. En el momento en que hay un breve desequilibrio. A mí la idea de fragilización me ayuda a pensar estos procesos. Y luego hay otra relación entre bueno, la idea de fragilidad y de vulnerabilidad con el medio ambiente, que tiene que ver, que es algo que estoy investigando ahora, que tiene que ver con el impacto que tiene en nosotros. También una reflexión que surge precisamente de la crisis
ambiental que se vivió en el Mar Menor, ¿no? Es decir, el impacto emocional que una crisis de estas características tiene en nosotros. Y su relación a la salud mental, Como sabéis, ahora están apareciendo una nueva serie de... A ver, la vinculación entre salud mental y crisis climática está más que probada. Sí, o sea, tenemos indicios de sobra que demuestran que existe una relación entre crisis climática y salud mental. Todavía no está muy claro cómo, ni hasta qué intención, ni tampoco está muy claro cómo tenemos que pensarlo. Y entonces han aparecido gran número de nuevos términos que buscan definir esto, ¿no? Por ejemplo, se habla de solastalgia, ¿no? O se habla que es el mal que sientes, ¿no? por la tierra, ¿no? Se habla de ecoansiedad, se habla también de duelo climático, ¿no? Yo creo, por ejemplo, lo que hemos atravesado, lo que mucha gente ha atravesado en el Mar Menor es el duelo climático. Voy a terminar con esto. El duelo climático es el dolor que tú sientes, ese duelo que tú sientes cuando pierdes algo que consideras tuyo, algo que era tuyo, ¿no? Y en este caso lo que se pierde es un paisaje y lo que se pierde es un territorio. Entonces quería terminar simplemente con una cita de Barry López, que es un escritor norteamericano, falleció hace poquito, de lo que se llama el nature writing, ¿no? La escritura de la naturaleza, que es esta cosa que se ha puesto también muy de moda últimamente, ¿no? Y él en un artículo escribía esto, porque creo que me sirve para unar con otro. Dice, dice Barry López, la clave está en volverte vulnerable a un lugar. Si eres capaz de abrirte, puedes construir intimidad, y de esa intimidad puede surgir un sentido de pertenencia, de no estar solo en el universo. Eso es un poco, creo yo, también lo que une esta idea de los espacios, de la naturaleza, ¿no? con la idea de vulnerabilidad, precisamente este vincularnos y este estar abiertos al espacio que nos convierte, pues como dice él, en esa intimidad que se construye de ser y de no estar solo en el universo. Y yo ya lo dejo aquí. La palabra. Muchas gracias. ¿Y cómo crees que ha afectado el confinamiento de la COVID en las emociones de los ciudadanos? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias al MACA por habernos dejado participar en el contexto de la exposición del MUA. Muchísimas gracias a Enric por haberme invitado a esta mesa redonda tan interesante, y muchísimas gracias a mis dos colegas anteriores, porque han puesto el nivel muy alto y muy interesante además, y de verdad muchísimas gracias a ustedes por estar hoy acompañándonos a nosotros en nuestros tiempos de vulnerabilidad. La respuesta a esta pregunta, Enric, quizás vendría, desde mi perspectiva, las emociones están hoy más encerradas que nunca, están más intensificadas por eso, están más, podríamos decir, más dramatizadas y más matizadas. Más dramatizadas porque hay una lucha más intensa en estos tiempos entre lo positivo y lo negativo que estas emociones traen aparejadas, como espero describirles a continuación. Sobre el coronavirus, sobre todo en los primeros momentos, que fueron los más traumáticos, aunque no han terminado, digamos que ahora lo que estamos es en un momento de secuelas de esos momentos más intensos, de manera que las consecuencias de esos momentos intensos siguen estando vivas, y además cabe la posibilidad, como muy bien decía el colega, de que se conviertan en frágiles, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias? Yo al menos he estudiado o he analizado, a partir sobre todo de las imágenes y también de multitud de lecturas, 4 grandes consecuencias contemporáneas de los efectos de la COVID. La primera, las ciudades y los pueblos se han vaciado. Tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas, tuvimos que en nuestras casas hacerlo todo, y en cierto sentido, al vaciarse la ciudad, se vació también la sociedad, como ahora intentaré explicarles. En segundo lugar, al vaciar las ciudades tuvimos que hacer nuestra vida más que nunca en nuestras casas, convertidas en un hogar mundo, en un hogar cosmovisión, en un hogar donde todas las experiencias humanas prácticamente se desarrollaban allí, ¿no? Mientras que antes posiblemente la calle, la ciudad, eran gran parte de ese mundo, ¿no? También ocurrió algo parecido con los hospitales,
convertidos en mundo. En tercer lugar, parece como si se hubiera intensificado un miedo a la historia, como si nos hubiéramos todos quedado paralizados en la nada, como si no tuviéramos futuro. Y en cuarto lugar, pareciera como si ese viejo combate occidental entre la naturaleza y la cultura se intensificara, se dramatizara, de manera que la naturaleza pareció estar feliz y ampliar sus territorios dominados por lo humano, y la cultura pareció empequeñecerse más que nunca. Como luego veremos, estos 4 efectos consecuencias traen podríamos decir, 2 consecuencias todavía más profundas de amplio calado que remiten a las emociones. Pero vamos a poner algunos ejemplos rápidamente sobre todas estas cosas que acabamos de decir. Bueno, es curioso cuando tú analizas, es curioso y paradójico, cuando analizas, por ejemplo, las excelentes fotografías de Rafa Arjones, pero que yo he contrastado con fotografías muy similares de casi todas las ciudades del mundo, de muchas ciudades del mundo, ¿no? Es paradójico que la fotografía sea un instrumento del vacío. Porque hasta aquí podríamos decir que la fotografía nos ha ayudado a alcanzar la realidad, ¿no? O acercarnos a la realidad, ¿no? Pero aquí nos está ayudando también para alcanzar el vacío de esa realidad. Porque lo que hemos visto en esas fotografías es las calles vacías, las banderolas de las calles, ¿no? Las señales de tráfico, los semáforos que seguían funcionando, pero sin personas. O a lo sumo una persona, un viejecillo, que iba a comprar, ¿no? Con la mascarilla, con su perro, ¿no? A lo sumo algunas personas por la noche, ¿no? A lo sumo los vigilantes, a lo sumo las personas que valientemente, convertidos en héroes, legítimamente, pues han hecho que la vida pudiera seguir funcionando, ¿no? Los agricultores, los bomberos, los policías, el ejército, los sanitarios. Y la gente de las farmacias y los enterradores, ¿no? Es decir, que la fotografía se ha convertido en un instrumento que nos llama la atención. Ya decía Roland Barthes una cosa muy, muy bonita de la fotografía, en su libro espléndido sobre la fotografía, que las fotografías siempre congelan el instante y siempre hablan de los muertos. Cuando las vemos siempre es a posteriori y de algo que ya no ocurrió, ¿no? Pero en este caso es la muerte congelada, es la metamuerte, ¿no? El vacío y la muerte congeladas. En los hogares se llenaron de actividades, las tradicionales de siempre y nuevas actividades. Por ejemplo, talleres improvisados donde jóvenes hacían mascarillas en el momento en que no había mascarillas, ¿no? Por ejemplo, artistas del teatro o músicos que en los balcones nos daban conciertos para estar en la calle, ¿no? Podríamos decir, para aliviarnos la tristeza y la soledad del momento, el miedo del momento, ¿no? Y para acompañarnos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que en las casas hogares se han convertido en guarderías, se han convertido en escuelas con los niños allí encerrados con los padres, ¿no? Y a veces también lugar más extendidamente de trabajo, ¿no? Por el teletrabajo. Y también se ha convertido en nudos de comunicación. Ahí se ha convertido en un centro, en una telefónica, en un centro de comunicación para los seres queridos que a veces vivían en la acera de enfrente o en un barrio distinto, pero no podíamos comunicarnos con ellas, ¿no? De tal manera que el hogar se ha convertido en un mundo, en nuestro mundo, pero un mundo encerrado en 4 paredes. 4 paredes con un espacio, digamos, de cisura transitorio entre el exterior y el interior. En los balcones salía gente vestida de batín, como si estuviera en el interior de su casa. O a veces, en los balcones, la gente se vestía de fiesta, ¿no? Por ejemplo, en las calles de Santa Cruz, ¿no? Que no pudieron celebrar sus fiestas tradicionales y salían vestidas al balcón para expresar, aunque no podemos estar en la calle, seguimos queriendo la fiesta, ¿no? Por tanto, un hogar-mundo que al mismo tiempo se convirtió en una frontera con el exterior, con la ciudad. Un hogar-mundo convertido también en sí mismo en la ciudad. En tercer lugar, el miedo a la historia. El coronavirus, sinceramente, nos ha hecho a todos más viejos. Nos ha hecho a todos más viejos.
El otro día me preguntaron en un programa nacional de televisión qué estaba pasando con la idea de la muerte, en el sentido de que por qué los jóvenes salen en el botellón, etcétera, etcétera, y como huyendo de la muerte, ¿no? Y yo les decía, mire usted, sin entrar a valorar lo de los jóvenes, que es una cosa muy complicada, ¿no? Pero les decía, mire usted, lo que está pasando en estos momentos desde mi perspectiva es que las distintas generaciones que formamos parte de la sociedad están relacionándose con la idea de la muerte de una manera que se están separando estas generaciones. Mientras que los jóvenes siempre son jóvenes y siempre huyen de la muerte, los viejos se han sentido mucho más cerca a la muerte que nunca. De hecho, la idea que yo transmití en este medio de comunicación, que luego también salió en un medio de escrito nacional, era que los viejos se han hecho más viejos, aunque se sentían jóvenes antes del coronavirus. Antes hay personas que con 70 años se sentían jóvenes. Sin embargo, el coronavirus de repente les dejó caer la losa de la vejez. Porque la vejez no solo es una cuestión de edad, es una cuestión de espíritu.